Bien, para nosotros siempre es un gozo, pues, abrir la palabra de Dios. Estamos muy contentos. Hoy termina una semana, así sé que hemos tenido algunos temas un poco confrontadores en estos días, el hombre carnal versus el hombre espiritual. Y siempre que yo repaso este tema, y lo he repasado muchas veces, pues yo soy el primer confrontado. A veces me salen esas carnalidades, a veces me enojo un poco y el Espíritu tiene que decirme, Ricardo, esa vieja naturaleza tenemos que guardarla, hay que mandarla a acostar. Y esa es la lucha en realidad del cristiano. El cristiano vive en un proceso de conexión y desconexión, y lo vamos a ver cuando estudiemos el proceso de la santificación y cómo en esencia el Espíritu de Dios pues está trabajando siempre en nuestras vidas para ayudarnos a perfeccionarnos cada día más. Esa lucha continua pues permanece en la vida de cada uno de nosotros y qué bueno que el Espíritu de Dios no nos abandona, sino que también está ahí al pie del cañón en la lucha con nuestros temperamentos, con nuestros caracteres, quitando cosas, arreglando cosas. Y eso pues inicia cuando damos el paso de nacer de nuevo. De nacer de nuevo. Entonces quiero, como siempre, pues presentarme delante del Señor para que nos dirija en el estudio de su palabra y nos guíe en la misma. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta linda noche, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos pedirte, Dios, con toda humildad, con toda sencillez de corazón, que tu palabra pues nos toque de manera especial, que tu Santo Espíritu pueda tomar la enseñanza que tú has colocado en las Escrituras y que a través de estas enseñanzas nosotros podamos ser transformados cada día más de gloria en gloria hasta alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Queremos pedirte que perdone nuestros pecados, alguna cosa que hayamos hecho, alguna ofensa que hayamos cometido durante la semana, tú la perdones, oh Dios. Y ahora que empieza una nueva jornada, queremos pedirte, oh Dios, que tu presencia habite en cada uno de nosotros. Dirígeme de manera especial en el estudio de tu palabra en esta noche y que tu palabra nos toque profundamente en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en el contexto del nuevo nacimiento. El texto base que escogimos fue Juan 3:3, que nos dice, si Génesis nos puede ayudar ahí. Sí, claro, buenas noches. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vimos que Jesús está hablando con una persona religiosa, es una persona con mucho conocimiento religioso, es un miembro del Sanedrín, es una persona que se acerca a Jesús. Obviamente habíamos visto que su nombre era Nicodemo. Nicodemo es un nombre que ya de por sí ayuda un poquito al orgullo. O sea, victorioso sobre el pueblo es un nombre que llama la atención, y si este joven desde niño, ¿verdad?, estaba con este nombre hasta adulto, que ya es una persona exitosa, rica, con títulos doctorales, miembro de la alta élite de dirección de los judíos, pues obviamente Nicodemo era una persona bastante orgullosa. Se puede decir que tenía una autoestima bastante sobrada, y es por eso que viene a Jesús de noche. Él viene a Jesús de noche. Y ahora la gran inquietud de Nicodemo es cómo puedo alcanzar el reino de Dios. Ese era su gran dilema, su gran problemática, para decirlo de una manera. O sea, ¿cómo yo puedo alcanzar el reino de Dios? Y Jesús, sin perder mucho tiempo, desde que Nicodemo empezó el saludo, Jesús le dijo, Nicodemo, si tú quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Así funciona el reino de Dios. Entonces vimos en Juan 3, 6 y 7 este conversatorio de Cristo con Nicodemo, que nos dice, Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. entonces aquí viene el tema. Nicodemo
lo carnal es carnal y lo espiritual es espiritual. O sea, si naciste de la carne, bueno, eso es lo que eres carne. Si quieres ahora pasar al lado espiritual, tú tienes que experimentar el nacimiento espiritual. O sea, y no es solo que vas a nacer de nuevo, sino que debes nacer de arriba. La palabra anoxen, que se traduce en Juan 3:7 como de nuevo, decíamos que también es de arriba. En realidad, tú tienes que experimentar un nacimiento celestial, un nacimiento que es de orden divino, que es de orden espiritual, que está dirigido, está guiado por el Espíritu de Dios. Nicodemo, si tú no experimentas un nuevo nacimiento que está guiado y dirigido por el Espíritu de Dios, lamentablemente no puedes entrar al reino de los cielos. O sea, esto aquí funciona. Tienes que experimentar un nuevo nacimiento. Y es interesante esto porque la gran realidad de los seres humanos es que los seres humanos nacemos en el plano de la carne. Y en el plano de la carne, el centro de operación de la carne es el ego. O sea, yo soy el centro, Ricardo es el centro. O sea, todo lo que yo hago gira en torno a mi vida. Si voy a hacer un contrato en la compañía que dirijo, yo voy a asegurarme que ese contrato me beneficie en todos los sentidos. Si me voy a casar, yo voy a tratar de que yo lleve la delantera en todo lo que haga con mi esposa. O sea, yo tengo que tener el control. Yo soy el que tengo, yo soy el centro, yo. Bien, o sea, en el plano de la carne, las pasiones carnales tienen como centro la satisfacción carnal del yo, del ego. Entonces, obviamente, es bien difícil, la Biblia dice que es imposible para el hombre carnal agradar a Dios y hacer algo que a Dios, obviamente, le satisfaga del punto de vista espiritual. Porque es muy difícil que nosotros, centrados en el yo, podamos cambiar ese centro y colocar a Jesús en ese centro. Entonces necesitamos necesariamente un cambio, necesitamos ser confrontados por el Espíritu de Dios y necesitamos que este nacimiento sea provocado por el Espíritu de Dios. Decíamos que el nuevo nacimiento no viene dado por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, cuando nosotros hemos decidido, hemos querido ese nuevo nacimiento. Vimos que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de dos cosas. Y esto lo vemos en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Perfecto. Vimos entonces que así como una persona carnal, una persona de carne y huesos, cada uno de nosotros nació de la combinación de un óvulo y un espermatozoide, y dicho sea de paso, eso es un milagro, o sea, que estas dos piececitas se unan y comiencen un proceso de multiplicación preciso, pero preciso a los millones de moléculas que intervienen en la formación de la nueva criatura, que se van colocando una tras las otras de manera perfecta hasta que nos formamos nosotros. Es un milagro de Dios. O sea, yo no sé cómo la gente sigue creyendo en la evolución y en el azar, porque de hecho hay un video que lo vamos a pasar también al grupo que ustedes deben verse, se llama La clave del misterio de la vida. Yo creo que algunos de ustedes ya lo vieron, no se lo hemos recomendado, donde un grupo de científicos llegan a la conclusión que definitivamente tiene que haber designio inteligente detrás de la formación de la vida. O sea, hay un diseño inteligente, hay el sello, la impronta de un creador en la creación divina de todo lo que existe, de todo lo que está vivo. Y es porque es impresionante el nivel de precisión que tiene que darse para las formaciones de las proteínas, de las multiplicaciones de las células, de las formaciones, de las agrupaciones, de las especializaciones de las células para cada órgano del cuerpo, para luego formar aquello y luego entonces nosotros venir la vida. Entonces, eso es un milagro. Definitivamente, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos ensambló en Salmo 139 y tiene que ser así. Dios tuvo que haber intervenido en la formación de cada uno de nosotros cuando nacemos como seres humanos carnales. Ahora, eso dice que dos elementos tienen que unirse para
dar el nacimiento espiritual. Y estos dos elementos son el agua y el espíritu. El agua se combina con el espíritu, de acuerdo a lo que Jesús dice, y ahora inicia la concepción de un nuevo ser espiritual. ¿Y qué significa el agua? Lo encontramos eso en Efesios 5:25. ¿Qué significa el agua? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Pues el agua representa la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a la mente de un incrédulo, el Espíritu de Dios se une a la palabra y produce en la mente del incrédulo el óvulo de la convicción, de la fe. O sea, la persona que ahora entiende lo que Dios ha hecho en Cristo por él, sobre todo una persona que sabe que es pecador, que sabe que le ha fallado a Dios, a la sociedad, a los amigos, a la familia, a todo. Mientras más ha caído un ser humano, más ávido y más necesitado del evangelio está. Por eso que ustedes van a ver que Jesús le decía a los fariseos que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos al reino de los cielos. Y eso molestó mucho a los religiosos de la época. Eso está diciendo las personas que saben lo que el pecado puede hacer en la vida de un individuo. Cuando conocen el evangelio y conocen que hay perdón para ellos, que hay vida eterna garantizada en Cristo para ellos, automáticamente dicen, wow, eso es una buena noticia. Necesitamos nacer de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 confirma que somos nacidos, nacemos de la palabra. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También lo vemos en Santiago 1:17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, nacemos por la palabra de Dios, por el evangelio. El evangelio es la palabra de salvación, dice la Biblia. Quiere decir que yo quiero animarles a ustedes, sobre todo los que tienen participaciones en púlpitos, o los que predican, los que hablan a audiencias cristianas. Asegúrese siempre que lo que usted presente en cualquier oportunidad que lo inviten a predicar, ya sea a su iglesia, ya sea fuera de la iglesia, ya sea una convención, donde sea, presente la verdad de la salvación en Cristo. Como usted presenta la palabra de verdad, la palabra de salvación, el Espíritu de Dios toma aquella palabra, se une a la palabra y coloca en la mente de la persona que está escuchando fe, la capacidad de creer, la capacidad de tener convicción y de decir, wow, Dios es extraordinario lo que hizo para que yo pueda alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Y este nuevo nacimiento no es una capacidad que tiene el ser humano, sino que es un don de Dios. Es por voluntad de Dios que experimentamos el nuevo nacimiento, como dice Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nacemos por la voluntad de Dios. Cuando nos abrimos a que el Señor nos tome, nos transforme, nos cambie, nos redima, quite todo lo viejo de nosotros y nos dé ahora caracteres nuevos bajo la dirección del Espíritu de Dios. Cuando estamos dispuestos a eso, entonces Dios puede operar en nosotros el nuevo nacimiento. A veces no es fácil. Y vimos cómo el rey Agripa experimentó lo que se llama un aborto espiritual en Hechos 26:28, que nos dice: Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Y el apóstol Pablo le dice a Agripa, ya sea que por poco o por mucho, wow, me hubiese gustado que tú hubieses aceptado
a Cristo Jesús como tu Salvador. Y lo único que me entristece aquí son estas cadenas que tengo puestas. Pero me hubiese gustado, Agripa, que tú hubieses aceptado el llamado de Dios a tu vida. Bien, es importante que nosotros no rechacemos el llamado de Dios a salvación. Y yo creo que en cierta manera nosotros como cristianos estamos llamados a tomar bien en serio el tema de la salvación de las personas que amamos, de las personas que nos rodean, de las personas que conocemos, de las personas sobre las cuales influimos. Tenemos un serio compromiso de parte del Señor a tomar bien en serio la salvación de las personas. Creo que en cierta manera nosotros como cristianos nos hemos centrado muchísimo en nosotros mismos, en nuestros programas, en nuestras partes especiales, en nuestras prédicas, en que la iglesia se reúna, en que estemos todos juntos en un sitio y poco hacia afuera, poco hacia alcanzar a las personas que necesitan la salvación. Y yo pienso que ese es un reto que tenemos hoy en día como cristianos y tenemos que aceptar el llamado de Cristo a testificar. Y vamos a ver por qué es tan importante el tema de la testificación en este programa. Ahora vamos a entrar entonces en algunos conceptos adicionales. De acuerdo a Hechos 2, 37, 38 y Hechos 3, 19, ¿cómo inicia ese nuevo nacimiento y qué dos acciones efectúa Dios en nosotros? Vamos a leer Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Interesante. El apóstol Pedro está predicando en Hechos 2. Ya Cristo ascendió al cielo. Estamos en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro está predicando. Han pasado 50 días del momento de la crucifixión de Cristo. Cristo resucitó al tercer día. Pasó 40 días con los apóstoles y 10 días después el Espíritu Santo es derramado sobre todos los discípulos. Y ahora ellos salen a predicar. Y dice el texto que salieron a predicar con el poder del Espíritu y las personas quedaron compungidas e impactadas y dijeron, wow. Y Pedro le dice, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes han quedado condenados. Y ahora ellos quedan muy preocupados y dicen, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces ahora Pedro les dice, ustedes deben arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y ustedes recibirán el perdón de los pecados y van a recibir el Espíritu Santo como un regalo. Entonces, ¿cómo inicia el nuevo nacimiento? Tiene que haber un arrepentimiento y luego el bautismo. Ahora, Hechos 3:19 más o menos nos dice lo mismo. ¿Sí? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes. Tenemos que arrepentirnos, dice el texto. Ahora, ¿de qué nos arrepentimos? Y es una pregunta bien interesante que a mí me gustaría, hasta si es posible, abrir los micrófonos. Tenemos tanta gente en este grupo que realmente se nos complica un poco a veces abrirnos, ¿no? ¿De qué nos arrepentimos? Nos arrepentimos de los pecados. Pero yo veo, por ejemplo, que la iglesia cristiana, en teoría, ha participado del arrepentimiento de los pecados, pero aún siguen pecando. Si él preguntara a todos los cristianos que me encuentro en el camino, ¿cuántos de ustedes pecaron esta semana? Todos me levantan la mano. Porque saben que en algún momento hicieron alguna travesura o le fallaron al Señor o se enojaron o hicieron cualquier cosa y sabemos que pecamos con mucha facilidad. Ahora, ¿de qué en realidad nos arrepentimos? Y esta es una pregunta fundamental. Si Cristo nos salvó de nuestros pecados, ¿por qué todavía seguimos pecando? O sea, ¿qué pasa en el proceso del arrepentimiento? ¿Qué sucede en nuestras vidas? Porque hay cristianos que todavía siguen cometiendo serios errores y errores que a veces son capitales, pecados que son hasta sorprendentes, incluso para el mundo incrédulo. En realidad, ¿de qué nos arrepentimos? Esta palabra arrepentíos o arrepentimiento viene del griego metanoeo. Y metanoeo es exactamente
tiene el mismo sentido que la palabra que se traduce como arrepentimiento en hebreo. Y arrepentimiento significa devolverse. Es yo darme la vuelta completamente. Es un cambio de dirección de 180 grados. Implica un cambio de actitud para con Dios. Antes yo iba en mi dirección y ahora me voy a enfocar en la dirección de la voluntad de Dios. En otras palabras, los seres humanos actuamos y nos movemos en la dirección del yo, del ego. Y Dios está aquí atrás esperando que en algún momento pues nos demos la vuelta. Entonces, ¿de qué en realidad nos arrepentimos? O sea, en realidad nos arrepentimos de la dirección que llevamos de poner al egoísmo en el centro de nuestras vidas y hacemos una rotación de 180 grados para conectar entonces con Jesucristo. O sea, metanoia implica un cambio en nuestra mente. El cambio es el primer paso de la obra de regeneración o transformación de Dios en nosotros. Hay una cita muy excelente, muy buena del libro Las 95 tesis de la justificación por la fe de Maurice Benden. La tesis 29 dice, Dios nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón. O sea, en realidad nosotros no nos arrepentimos de los pecados cometidos. Nos arrepentimos del hecho de estar en pecado. El hecho de estar en pecado hace que cometamos pecados. Dirán, eso es un poco complicado, Ricardo. Exacto. Cuando yo estoy desconectado de Cristo, yo estoy en pecado. Y lo que va a empezar a ocurrir en mi vida desconectado de Cristo es un accionar que para Dios es pecado, aunque luzca bueno. O sea, toda obra que yo haga desconectado de Cristo, para Dios sencillamente no es el resultado de la dirección del Espíritu, de su Santo Espíritu. Yo puedo, por ejemplo, cerrar una organización de la capital y decir, yo voy a regalar $1 millón para satisfacer la necesidad de esta organización de personas pobres. Eso es una obra buena. Pero si yo lo estoy haciendo, no porque el Señor me ha dicho, Ricardo, cierra esa organización de la capital, haz la obra para que mi nombre sea glorificado, es muy probable que sea pecado, que sea una obra para exaltar mi ego, porque yo quiero que la gente sepa que yo soy bueno. Entonces yo voy a cerrar la organización para demostrarle a todo el país, y yo voy a llamar a los periodistas para que vean mi bondad y mi generosidad y mi wow, este tipo es extraordinario. Cuando yo me desconecto de Cristo, todo lo que se ve a partir de ahí, para Dios es pecado. Todas las acciones que hacemos son pecados. O sea, nosotros en realidad cuando nos arrepentimos, lo que nos estamos arrepintiendo es de haber permanecido separados de Dios tanto tiempo de nuestras vidas. Y ahora lo que Dios nos manda es a darnos la vuelta y a regresar a una relación con Él. Ese es el arrepentimiento. En el mismo libro de las 95 tesis, la tesis 11, el pastor Maurice Benden dice, el pecado singular, es decir, vivir separados de Dios, da origen a los pecados en plural o el cometer malas acciones. O sea, si yo comparo al hombre carnal incrédulo con un árbol de espinas, las espinas vendrían a ser los pecados que éste comete. Por otras palabras, yo tengo al hombre carnal, todo lo que el hombre carnal puede producir son espinas. O sea, ahora, el árbol es espinoso debido a su separación de Dios. Quitar las espinas del árbol no cambia la naturaleza del árbol. Yo puedo arrancarle las espinas al árbol espinoso y decir, bueno, yo espero que ahora el árbol me dé mango porque le quité las espinas. No va a dar mangos porque él es un árbol de espinas. Yo le arranqué las espinas y al ratito van a salir nuevamente las espinas. ¿Por qué? Porque es un árbol de espinas. O sea, el hombre pecador puede ser que a través de procesos de psicología, de que sus padres hablaron con el tipo, que lo han ayudado y todo eso, él haga algunos cambios. Pero al ratito, él vuelve de nuevo a hacer las mismas acciones que le habíamos pedido que no hiciera. ¿Pero por qué? Bueno, porque él es un árbol de espinas. Ahora, si yo comparo al hombre espiritual con un árbol de mangos, los mangos vienen a ser el fruto que el Espíritu de Dios produce en este individuo.
arrepentimiento significa entonces tristeza, no por las espinas manifiestas, sino por haber sido un árbol de espinas. Cuando ocurre el arrepentimiento, el Espíritu de Dios, junto con la palabra, produce un deseo de cambio de árbol y no solo de espinas. Yo quiero que ustedes entiendan bien el concepto. O sea, el arrepentimiento no es un cambio de yo cometer cosas malas a yo empezar a hacer cosas buenas. Es que tiene que haber un cambio de naturaleza. El nuevo nacimiento no es un abandono de las espinas, implica un cambio de árbol. Yo debo pasar de ser un árbol de espinas a ser un árbol de mangos. Eso es. El arrepentimiento tiene que darlo Dios. Y tiene que darlo Dios cuando yo reconocí que yo soy un árbol de espinas y yo tengo que gritar al Señor y decirle, Señor, yo soy un árbol de espinas. Necesito producir mangos. Si usted va a un árbol de espinas ahora mismo en el sur, se va a Baní y se para lo del árbol de espinas y comienza a gritarle para que produzca mangos, él le va a decir, mire querido, lo que usted me está pidiendo a mí es imposible. Solo la intervención del Espíritu de Dios puede hacer que un árbol de espinas sea transformado a un árbol de mangos y que de espinas las personas comiencen a ver mangos. Yo creo que esto no está bien claro hoy en día explicado en nuestras iglesias. El cristianismo no se trata de yo haber sido muy malo y ahora que estoy en la iglesia soy menos malo. Cristianismo significa que antes yo era un pecador y ahora las personas deben empezar a ver el carácter de Cristo en mi vida. Antes yo producía espinas y ahora debo producir el fruto del Espíritu. Antes se veían las manifestaciones de la carne, las obras de la carne, y ahora debe verse el fruto del Espíritu. Entonces, para que haya un cambio de lo que yo estoy produciendo, tiene que haber un cambio de la esencia de quién soy yo. Entonces, el arrepentimiento es un llamado a darnos la vuelta. Es un llamado a que la persona entienda cuál es su condición y diga, pero Dios mío, yo no puedo cambiar. Y Dios dice, qué bueno que te diste cuenta que no puedes cambiar. Entonces, déjame a mí cambiarte. Dame a mí la oportunidad de cambiarte de ser un árbol espinoso a ser un árbol mangoso, a producir mangos. O sea, ahora tú vas a cambiar de un lado al otro. Yo te voy a transformar de estar produciendo espinas todo el tiempo a producir mangos real efectivamente. En muchas ocasiones nosotros nos arrancamos las espinas y colgamos mangos plásticos aquí. Y queremos colgar, lo podemos colgar hasta vanilejos y seguimos siendo espinosos. Y la gente puede ver mangos vanilejos colgados aquí de un árbol de espinas y pueden quizás no ver las espinas, pero al ratito comienzan a salir las espinas. Y entonces aquí se convierte en una desespecie porque la gente dice, ven acá, pero ¿este árbol es de espina o es de mangos? Y esto es lo que decíamos cuando explicábamos, cuando las personas quieren ser cristianos mediocres, que están poniendo mangos, cuando en realidad nuestra esencia, nuestra naturaleza no ha sido transformada. Un llamado hace Jesús a todos, en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús hace un llamado entonces a todos los pecadores. ¿A quién está llamando Jesús? A nosotros. ¿Quiénes son los pecadores? Todos nosotros. Recuerdo que estaba saliendo de un culto de mi iglesia y entonces siempre me paraba en un barrio, pues siempre me encontraba con el mismo individuo, que ya no habíamos hecho amigos, siempre estaba con su vasito de cerveza en la mano. Me dice, ven, vamos para la iglesia. Y yo lo bromeaba, vamos para allá, ven que el Señor está esperando. Dice, no, yo estoy frío con el Señor, tranquilo, yo me estoy tomando esta cervecita, pero no te preocupes. Y yo siempre lo invitaba. Un día vengo saliendo de la iglesia y él está con 2 personas más. Y le dije, mira, me paré, yo venía en el carro de reversa, abrí el cristal y dije, mira, el Señor se quedó esperándote allá en la iglesia. Entonces un amigo me dice, yo no sé por qué usted insiste con este hombre de invitarlo a la iglesia. Le digo, ¿y por qué no? Dice, bueno, porque el tipo está perdido. Usted no ve que está perdido, ese hombre está perdido totalmente. Y digo yo, exacto, de eso que se trata el evangelio. El evangelio no está para llamar a gente buena a salvación, está para llamar a perdidos. O sea, él tiene
todas las características necesarias para que se le aplique el evangelio. Él está perdido. O sea, lo que necesitamos son gente perdida para poder presentar el evangelio, porque el evangelio no viene a tratar de que los justos se salven, sino los pecadores. O sea, el llamado aquí es a personas que están perdidas. Y le dice, wow, yo nunca había pensado en eso. Y digo, sí, y tú también estás en esa lista. Pues, o sea, el evangelio está disponible para ustedes tres. Y yo creo que a veces nosotros nos olvidamos de este hecho y nos descuidamos muchísimo al pensar que la iglesia existe para los salvados. La iglesia es una agencia de salvación de perdidos. Me gusta verla con este concepto. O sea, la iglesia es una estructura diseñada por Dios para alcanzar a personas que están perdidas, no para retener personas que están salvas. Y esto implica un cambio también de paradigma, un cambio de accionar en nuestras vidas. Este 5:31 nos dice, ¿el arrepentimiento es un don de Dios o es que yo tengo la capacidad de arrepentirme? Vamos a ver qué nos dice Hechos 5:31. A este, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿es un don de Dios el arrepentimiento o es una habilidad humana? ¿Qué dice el texto? El texto dice, Dios nos ha dado a Jesús para en realidad darnos a nosotros el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En otras palabras, Hechos 5:31 establece que el arrepentimiento no es una habilidad humana. Dios nos lo regala por medio de la persona de Jesús. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Por qué no puede ser el arrepentimiento una habilidad humana? Porque el árbol de espinas no puede autotransformarse en ser un árbol de mangos. Necesita una intervención divina para una transformación de ese nivel. Romanos 2:4 nos dice qué es lo que nos guía en realidad al arrepentimiento. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? O sea, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo inicia el proceso del arrepentimiento. Romanos 2:4 declara que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Benignidad es la cualidad de benigno. La palabra benigno es de origen latino, benignus, y está conformado por las siguientes expresiones. Bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. En conclusión, es una persona bien concebida o creada. La Biblia presenta esta experiencia como un cambio de corazón. O sea, el texto de Romanos 2:4 dice que es la calidad de bueno de Dios, su paciencia y su longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad es su generosidad. O sea, la generosidad de Dios, su calidad de bueno, su paciencia, es lo que a mí me debe provocar el cambio de actitud, de tener a Ricardo en el centro y permitir al Espíritu de Dios que coloque a Cristo en el centro de mi vida. Ezequiel 36:26. ¿Qué cambio de corazón tiene lugar en la vida del cristiano que ha nacido nuevo? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando creemos en el Evangelio, Dios hace una cirugía de corazón abierto. Nadie puede trasplantarse a sí mismo su corazón sin correr el riesgo de morir. El trasplante de corazón debe ser realizado por alguien externo. No, para a mí me dicen, mira, usted tiene un corazón que está tapado y hay que cambiarlo. Yo digo, yo no confío en ningún médico, yo me voy a cambiar yo mismo el corazón. Entonces búsquenme aquí los aparatos, la anestesia y todo, y yo me voy a abrir, búsquenme el otro corazón. Nadie puede hacer eso. O sea, alguien tiene que hacer el cambio, alguien tiene que hacer el trasplante. O sea, en la experiencia del nacimiento nuevo, Dios quita nuestros corazones de piedra. Son corazones duros, egoístas, inmisericordes. No son compasivos. Y los reemplaza con el corazón de amor ágape de Cristo Jesús.
Y este amor se convierte en la fuerza motriz de la vida cristiana y es lo que hace posible entonces la observancia de los mandamientos de Dios y de la voluntad de Dios. Vamos a leer Ezequiel 36, 27. ¿Qué sucede cuando Dios pone su espíritu en nosotros? Ese es el texto que sigue al que ya leímos de el cambio de corazón. Vamos a leer el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea, cuando Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, dice el texto, ahora yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Y voy a hacer que anden en mis mandamientos, que guarden mis preceptos y que ustedes vivan conforme a mi voluntad. Quiere decir que el experimentar el nuevo nacimiento es recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo sí nos puede guiar a la altura de la ley de Dios, porque ahora lo que está pasando con un nacimiento es que el Espíritu de Dios al morar en nosotros nos pasa de carnales a espirituales. Ahora estamos en el ámbito de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, y ahora sí podemos lidiar con la ley de Dios. Antes no podíamos porque éramos carnales, pero ahora cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos aceptado el llamado arrepentimiento, Dios perdona mis pecados, como dice Hechos 2:38. Una vez soy bautizado, Dios perdona mis pecados y coloca su espíritu a morar en mí. Cuando ahora el Espíritu Santo viene a dirigir mi vida, entonces yo paso de ser el árbol espinoso a ser ahora un árbol de mangos. Cambié de ámbito, cambié de fruto, cambié de ser una persona que está produciendo obras de la carne. Ahora debe empezar a verse el fruto del Espíritu. Y las personas tienen que empezar a decir, Ricardo, pero yo te veo a ti como más cariñoso con tu esposa. Antes te veía como que tú siempre andabas con un truño, ahora yo te veo más contento. También te noto como en paz. Te veo tan tranquilo y veo como que todo se está acabando y yo te veo, tú no andas con ese afán de vida ni con esos sustos, con el COVID, ni la cosa, ni el corre-corre para aquí, ni el corre-corre para allá. A ti lo que te preocupa es cómo se salvan los pecadores. O sea, pasamos de un enfoque centrado en el mundo a un enfoque ahora bajo la dirección del Espíritu de Dios en las cosas espirituales. Según 1 Corintios 3:16, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces, ¿qué llegamos a hacer? ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? Entonces nosotros nos convertimos, cuando pasamos por el arrepentimiento, nos convertimos en habitación o templo donde el Espíritu de Dios comienza ahora a habitar. El Espíritu Santo es recibido por el creyente como un don con el objetivo de capacitarlo para obediencia a los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios. Ahora el Espíritu de Dios viene a actuar en mi vida y comienza ahora a transformarla al nivel del carácter de Cristo. Después de los siguientes textos, ¿cuáles características identifican a los que han nacido de nuevo? Vamos a ver algunos textos y qué características tienen las personas que han nacido de nuevo. Primera es Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bien. El que cree que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, es nuestro Salvador, esa persona ha nacido de nuevo. Primera es Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Interesante. La persona que nace de nuevo no es un practicante del pecado. Fíjense que no dice no peca nunca, sino que no lo practica. En otras palabras, la persona no se separa de Dios. No anula su contrato con Dios. Hay un momento en que el cristiano se puede desconectar y entrar a la naturaleza carnal y la persona puede pecar, pero la persona no ha perdido su calidad de hijos. Es como el caso de mi hijo o mis hijos, Eduardo y Helen. Yo los mando a hacer una acción, a estudiar o a recoger la basura o a fregar.
Y me dicen, no vamos a fregar. Entonces ahora viene el castigo, o sea, porque obviamente va a venir una consecuencia a la reacción. Entonces, fíjense que yo no llamo al abogado y le digo, aquí hay 2 niños que no me quisieron obedecer hoy y a partir de ahora ya no son hijos míos. Así que sáquelo de mi apellido y todo, quítele todo eso y quítele hasta el hecho de que son mis hijos. No, siguen siendo mis hijos. Se separaron de mí, me desobedecieron de una manera puntual y ahora viene la corrección. De lo que nos referimos es que mis hijos un día vengan y me digan, mira, a partir de ahora no queremos ser más tus hijos. Entonces, una persona que hace eso ya se va a convertir en una persona que practica el pecado, una persona que se desconectó de la fuente de vida que es Dios. Ahora, puntualmente se da el caso de que un creyente se desconecta cuando se descuida en su relación con Dios, en el estudio de la palabra, en el estudio de la oración, en mantenerse, en dejar de ir a la iglesia, en dejar de testificar. Cuando la persona se desconecta de su relación con Dios, la persona automáticamente ya es como si lo hubiera negado y dice, Señor, ya yo no quiero más nada contigo, a partir de ahora yo sigo mi vida mundana, punto. Es una persona ahora que va a practicar el pecado. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ha sido llevado al nivel de hijo de Dios. Y en realidad no hace del pecado una práctica. Puede ser que peque en un momento determinado, de manera puntual, se airó, se enojó por una cosa y esto. Y ahora el Espíritu de Dios lo toma y le dice, mira, ¿qué pasó aquí, Ricardo? Te saliste de tono. Señor, sabes que yo, de verdad, yo ni te consulté. Entró mi naturaleza carnal, entré de manera emocional. De verdad no te consulté, perdóname. Entonces, ok, vamos a perdonarte. Vamos ahora a arreglar aquí un poco de las cosas. Entonces, esta mecánica va a funcionar con las personas que han nacido de nuevo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, Perdón, sí. Todo lo que es. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Correcto. El que ha nacido de nuevo, entonces ya ha abandonado la parte mundanal, la parte carnal, y ahora viene a funcionar en el ámbito del Espíritu. Entonces una persona que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo, no practica el pecado y vence al mundo. Hay otras características que identifican también a los que han nacido de nuevo. Vamos a ver 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, el maligno no le toca. Dios le está guardando a una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Primera es Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una persona que ha nacido de Dios es una persona justa en su comportamiento. Y primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento, Dios le guarda, el maligno no le toca, hace justicia y ama como Cristo. ¿Qué consecuencias sufre el que no experimenta el nuevo nacimiento? Eso lo leímos en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Exacto. Entonces una persona que no experimenta en su vida el nuevo nacimiento permanecerá carnal y no podrá ver el reino de Dios. ¿Qué significa todo esto? Vamos a hacerlo de manera práctica. Yo tengo aquí un avión. Yo no sé si ustedes lo pueden ver. No sé si ustedes lo pueden ver porque yo tampoco me estoy viendo. Aquí me puse con mi altito más bajito. Ok. Aquí yo tengo un avión. Y vamos a analizar las fuerzas que controla un piloto al volar con el nuevo nacimiento y vamos a comparar cómo funciona un avión con el Evangelio. Y creo que esta es una ilustración bien interesante porque nos dice exactamente cómo funciona la estructura de la salvación y qué en realidad nosotros tenemos que hacer para poder
mantenernos en la estructura de la salvación. Hace algunos años, yo estaba en China, estaba con un compañero de trabajo en Shanghái. Teníamos que visitar a una fábrica que estaba, creo que estaba como a 3.000 kilómetros de distancia, creo, una cosa así, a 1.200 kilómetros de distancia. Nosotros tomamos un tren bala que tomaba como 4 o 5 horas en llegar. El tren viajaba como 400 kilómetros por hora. Y bueno, teníamos mucho rato para conversar, nos montamos en el tren y empezamos ahí a charlar. Y yo le pregunté, él estaba tomando clases de vuelo, yo le pregunté cómo le iban en su clase de vuelo. Me dice, bueno, la verdad es que me están yendo mal porque yo las abandoné, o sea, no me sentía que me llenaban. Yo ahí aproveché para hacer un poquito de promoción al Evangelio. Le digo, no, lo que pasa es que a ti lo único que te puede llenar es tu relación con Jesús, tú lo sabes eso. Bueno, yo sé que tú siempre me dices lo mismo, pero la verdad es que yo me metí en la aviación para ver si esto me daba algún tipo de alegría o satisfacción, pero al final no. Ahora sí aprendí algo bien interesante. Y yo le dije, ¿qué aprendiste? Yo aprendí que el objetivo de la aviación, o el objetivo, digamos, de un piloto, es lograr mantener en equilibrio 4 fuerzas a las que está sometida un avión. Yo le digo, 4 fuerzas. Dije, sí, 4 fuerzas. Yo tengo aquí este avión. Dice, por ejemplo, la primera fuerza que afecta a un avión es el peso. Un avión pesa el peso. En otras palabras, para un avión poder volar, él necesita vencer su peso y elevarse. O sea, si yo quiero que este avión se coloque de la tierra a 33.000 pies de altura, pues tiene que haber una fuerza que lo empuje hacia arriba y lo eleve, ¿verdad? Lo eleve hacia arriba. Estas fuerzas, ¿verdad? El peso, la fuerza que lo empuja hacia arriba se llama levante. En inglés esa fuerza se llama lift. Tiene que haber un lift, un levante que pueda vencer al peso. Luego, el avión tiene una fuerza que lo empuja. O sea, cuando un avión va a despegar, en realidad lo que ocurre es que las turbinas lo empujan hacia adelante. Y para las turbinas empujar el avión hacia adelante, tiene que vencer una fuerza que se llama el arrastre. En otras palabras, la inercia del avión es quedarse parado, las turbinas comienzan a empujarlo, y es como si el avión le dijera a las turbinas, yo no me voy a mover. Las turbinas le dicen, pues sí te vas a mover. Y no me voy a mover, pues sí. Entonces las turbinas empiezan a empujar, y él se deja como muerto, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes montó Jaguar. No sé que estoy muy viejo, pero sí, yo me montaba en las yaguas, ¿verdad? Una yagua, ¿verdad? Es parte de un árbol de palma, es así, ¿verdad? Esa pieza que se desprende de la rama. Entonces uno se sentaba ahí, el amigo lo arrastraba a uno, y uno se dejaba ahí descansar, y entonces el amigo tenía que alarlo. Ese alón, esa fuerza que el amigo tiene que hacer, se llama el arrastre. O sea, el amigo hay que empujarlo porque él se deja caer así como de arrastre, y entonces hay que estarlo empujando. Ahora bien, cuando usted tiene un avión en la pista, el avión no puede despegar verticalmente. En otras palabras, si yo tengo un avión que está en la pista descansando, el avión no puede hacer esto. Que el piloto diga, por ejemplo, damas y caballeros, que estén listos para el despegue, que vamos a despegar. Digamos que el avión hace esto, se eleva, y después se va. No puede hacer eso. El avión le es imposible vencer el peso, vencer el weight en inglés. Le es imposible producir el levante. De hecho, usted puede tomar estas 2 turbinas y orientarlas hacia abajo, ¿verdad? Como si fuera un cohete, para tratar de que el avión se levante, y él no puede hacer eso. Él no puede despegar verticalmente. Las turbinas no tienen la fuerza para hacerlo. Entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo despega un avión? Bueno, el avión lo que hace es entonces que las turbinas lo empujan hacia adelante. Digamos que este avión, yo lo quiero despegar, está en tierra, ya está listo en la pista de despegue, y entonces ahora el avión, el piloto dice, damas y caballeros, estamos listos, suena un sonidito, una alarmita, ¡pling!
Ya los pasajeros han puesto los cinturones de seguridad. Y ahora el piloto ala, si son dos, los dos aceleradores de las dos turbinas. Y estas dos turbinas que ustedes ven aquí comienzan a bramar. En el caso de la imagen que ustedes tienen ahí en pantalla, son 4 turbinas. Y ahora estas turbinas comienzan a bramar. De hecho, tienen unos sistemas de compresión interno que comprimen el aire, lo mezclan con el combustible y los lanzan a alta velocidad hacia atrás. Y ahora las turbinas comienzan a bramar y a empujar el avión hacia adelante. Entonces, el avión comienza a vencer lo que se llama el arrastre. Y ahora, en el proceso de despegue, el avión comienza ahora a moverse, al principio lentamente, porque estaba a 0 velocidad, y ahora comienza a moverse, y las turbinas siguen empujando, y el avión comienza a adquirir más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad. Aquí también hay un asunto que es un acto de fe. O sea, el piloto tiene que creer que antes de que se termine la pista, el avión se va a levantar. También usted también tiene que creerlo si usted está montado de adentro, porque si no, no se hubiese montado, ¿verdad? O sea que es un acto de fe de todos. Todos creemos que cuando nos montamos ahí, antes que se acabe la pista, pues sencillamente el avión tiene que levantarse. Ahora, el avión en la pista se sigue acelerando, acelerando, acelerando hasta llegar a los 220 kilómetros por hora aproximadamente. Cuando esto ocurre, los 220 kilómetros por hora, pasa algo extraordinario. El aire comienza a pasar más rápido por la parte superior del ala que por la parte inferior. En otras palabras, el aire pasa más rápido. El ala es un poquito curva. De hecho, cuando se va a despegar, los alerones bajan un poquito más para hacerla todavía más curva. Y ahora el aire tiene que pasar bien rápido por encima del ala, bien rápido por encima del ala, para unirse con el aire que viene por debajo. Y esa velocidad por encima del aire y más lento por debajo crea lo que se llama una pequeña presión en cada área, en cada pulgada cuadrada del ala del avión. Cada pulgadita cuadrada del ala del avión comienza a recibir una fuercecita, un lift de empuje. En otras palabras, cuando el avión llega a 220 kilómetros por hora, la suma de todas las fuerzas que se generan por el aire que está pasando a través del ala es igual al peso del avión. Y a esa velocidad ya el avión no está más pesando en la tierra, sino que está flotando. Porque ahora, aunque usted escucha las ruedas sonando en la pista, ya las alas han tomado todo el peso del avión. ¿Ven? Y ahora el asunto sigue continuando porque las turbinas siguen empujando y ahora tengo más velocidad. Al tener más velocidad del aire, tengo más lift, más presión, más fuerza de empuje hacia arriba y ahora el avión comienza a recibir un lift natural debido al empuje y a la velocidad del aire, y es el neuma, el aire, lo que hace que el avión comience ahora a levantarse. El piloto gira un poco los alerones de atrás, el avión se empieza a inclinar, las turbinas siguen empujando, 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 y el avión comienza ahora a elevarse hasta que llega a los 33,000 pies de altura, a la velocidad de 800 kilómetros por hora, donde ya el avión no se cae. Mi amigo me contó todo esto. Y cuando me dijo eso en el tren chino, yo le dije, gloria al Señor Todopoderoso. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, tú me has explicado el Evangelio. Dice, ¿cómo? Claro, o sea, tú me has explicado todo el Evangelio. Y es tan interesante porque yo me puse a averiguar, por ejemplo, cuánto pesa un Airbus A380. Un Airbus A380 tiene 4 turbinas, como esta que ustedes ven en esta imagen de aquí. Ese avión pesa vacío 500 toneladas. Con pasajeros, maletas y combustible se mete en alrededor de 850 toneladas. Y es una cosa impresionante que el neuma es lo que hace ascender al avión. Entonces, similar al avión, el pecador, el hombre carnal, está sometido a 4 fuerzas que lo afectan.
En primer lugar, está el peso de su naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecado está presente en nosotros. Somos inicuos, somos impíos. Hemos nacido torcidos y el peso de nuestra naturaleza pecaminosa nos mantiene en el lodo del pecado, nos mantiene en el suelo. Y nos resulta imposible, en realidad, nos resulta imposible. Esta imagen parece que se frizó aquí. Okay. Nos resulta imposible producir obediencia sincera que a Dios le agrada. El hombre carnal no puede agradar a Dios. No puede ajustarse a la ley de Dios y sencillamente no puede agradarlo. Entonces, de hecho, el apóstol Santiago nos lo dice claramente en Santiago 1, 14 y 15. Mire qué dice Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué dice el apóstol Santiago aquí? La concupiscencia es un término moralmente neutro. O sea, hay concupiscencia buena y hay concupiscencia mala. No, es como la naturaleza. La naturaleza, cuando yo me refiero a la naturaleza, tengo que decir naturaleza carnal. Lastimosamente, no se interpreta así cuando leemos la Biblia, porque siempre que se utiliza la palabra concupiscencia, siempre está en sentido negativo. Pero la palabra en sí es moralmente neutra. Ahora, en este texto se está hablando de mi naturaleza carnal. O sea, cuando yo soy tentado, yo de mi propia naturaleza carnal soy atraído y seducido. Entonces, cuando soy atraído y seducido y cometo el pecado, entonces ya caigo en el pecado y ahora tengo la condenación. Quiere decir que para mí me resulta imposible con mi propia concupiscencia, que es carnal, producir obediencia, librarme del problema del pecado. Soy atraído y seducido por el pecado y termino entonces colapsando. Entonces, ¿cuál es la solución que tiene el ser humano pecador? La solución que tiene el ser humano pecador, usted lo encuentra en Juan 12:32. Mire qué dice Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces la solución del hombre pecador es moverse hacia Cristo. Cuando la iglesia eleva a Cristo, el pecador mira a Cristo y dice el texto que va a ser atraído a Cristo. Quiere decir que lo que mueve al pecador en su condición es el hecho de que la iglesia ha levantado a Cristo y cuando miramos a Cristo, ahora comenzamos a movernos. Si mantenemos como pecadores la mirada fija en Cristo, entonces vamos a adquirir cada vez más velocidad, más velocidad, más velocidad. En otras palabras, mirar a Cristo se convierte en las turbinas del hombre pecador. Y obviamente la iglesia tiene que levantar a Cristo. Si el pecador se mantiene conectado con Cristo y ahora permanece en una comunión con Cristo, entiende el plan de salvación, conoce el evangelio y permanece en Cristo, ahora el neuma, el aire, ¿verdad? En la Biblia neuma es espíritu, el espíritu de Dios comienza a producir obediencia genuina de forma natural. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que si el pecador se mantiene conectado con Cristo, él comienza a adquirir velocidad y el Espíritu de Dios comienza ahora a producir levante y el pecador comienza a levantarse de la inmundicia del pecado, del lodo del pecado y comienza ahora a subir. Y si se mantiene conectado con Cristo, entonces ahora comienza a crecer en la vida cristiana. Claro, esta conexión con Cristo es una fuerza poderosa que vence el arrastre. ¿Cuál es el arrastre en la experiencia del pecador? Miren cuál es el arrastre. Primero de Juan 2:15-17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Ricardo, no ames al mundo, enfócate en Cristo. Si te mantienes en Cristo, tú vas a tener suficiente power de turbina para que ahora el Espíritu de Dios produzca en ti una obediencia natural, tal y como dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces la obediencia genuina es el resultado natural de yo permanecer conectado con Cristo. La experiencia de la santificación es provocada por el Espíritu de Dios, que mientras yo me permanezco en conexión con Cristo, entonces voy a lograr la obediencia genuina y sincera. Antes yo pensaba lo siguiente, yo decía, ven acá, yo escuchaba, por ejemplo, que una persona pecaba y el hermano ahora le va a la iglesia y le pide perdón a la iglesia, hermano, miren, yo pequé, yo me llevé a otra mujer, hice una cosa, el diablo me puso a la mujer en el medio y entonces yo reprendo y no sé qué y no sé cuánto y dice, pero así funciona. No, así no funciona. Antes yo pensaba que el enemigo tentaba a los creyentes poniéndole cosas carnales y las personas pues caían cuando eran tentados. No funciona así. Usted dirá, ¿y cómo funciona el enemigo? Oh, muy sencillo. El enemigo lo que trata de hacer es de ponerme tanto arrastre que yo me desconecte de mis turbinas. En otras palabras, antes yo pensaba que el enemigo le ponía a los creyentes tentaciones para hacerlos pecar. No, el enemigo te pone tentaciones para que te desconectes de Cristo. En otras palabras, si yo este avión, aún volando a 33,000 pies de altura, le quito las turbinas, su propio peso lo tira a la tierra. A un creyente que lleva una vida espiritual sana, usted lo desconecta de Cristo y lo entretiene con mucho trabajo, con entretenimientos que no sirven, con mucho internet, con mucho Netflix, con mucho Facebook, con mucho Twitter, con mucho YouTube y muchas cosas. Y ahora la persona se desconecta de su comunión con Cristo. Cuando la persona se desconectó de Cristo, perdió turbinas. Al perder turbinas, perdió neuma. Y al perder neuma, su propia naturaleza pecaminosa lo tira al piso, como dice el apóstol Santiago, por tu propia concupiscencia, entonces tú caes a tierra. Por eso la clave de la experiencia en la vida cristiana se encuentra en Juan 15:5. Miren que nos dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso está diciendo, si tú te permaneces conectado conmigo, el fruto del Espíritu ahora se va a estar multiplicando en tu vida y la obediencia va a ser natural en tu vida. O sea, permanecer en Cristo y Él en nosotros nos da turbinas y el empuje necesario para que la obra del Espíritu Santo pueda producir el levante y la obediencia natural en la experiencia de la vida cristiana. El mundo tratará de producir en nosotros arrastre, con mucho trabajo, o el afán del dinero, o el afán de entretenimientos, el afán de carnalidades, el afán de cosas. Y la idea básicamente del enemigo es que nos quitemos de mirar a Cristo, que nos quitemos de la relación con Cristo, y al nosotros perder a Cristo, perdimos las turbinas. Y al perder las turbinas, caemos en el pecado. Es tu deseo mantener tu comunión diaria con el Señor y contar con la potencia necesaria para crecer cada día en la experiencia cristiana y obtener al fin la vida eterna. Amén. Mi respuesta al tema: a menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes experimentar la salvación que Cristo obtuvo para ti. ¿Es tu deseo sincero experimentar el nuevo nacimiento? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que pasamos de la condición carnal a la condición espiritual
por medio del nuevo nacimiento. También aprendimos que nacemos por medio del agua y del Espíritu, donde el agua representa la palabra de Dios. Cuando el incrédulo es confrontado con la verdad de la salvación, con el Evangelio, el Espíritu de Dios conecta con la palabra y produce en la mente del incrédulo fe, convicción, la capacidad de creer firmemente y decir, wow, yo acepto el Evangelio de Cristo. Comprendimos que el nuevo nacimiento implica un cambio de corazón. El nuevo corazón sensible a la dirección del Espíritu de Dios producirá obras de justicia agradables al Señor. Y finalmente aprendimos que el nuevo nacimiento es indispensable para nuestra salvación. Amén.